Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 14 de diciembre del 2021. El evangelio que vamos a meditar es el de Mateo en el capítulo 21, versículo del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Dícele Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentéis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Seguimos pues, hermanos y hermanas, avanzando en este tiempo de Adviento, como hemos dicho, un tiempo de amor y de esperanza. Es importante, hermanos y hermanas, que así como Jesús hace un análisis crítico de aquella sociedad, una sociedad que estaba extremadamente dividida socialmente entre las clases altas y el pueblo común y corriente, religiosamente entre los justos y los pecadores. También nosotros podríamos hacer también nuestro propio análisis de nuestra sociedad de hoy en que nos ha tocado vivir. Si nos damos cuenta entonces en este texto del evangelio que acabamos de proclamar, Jesús pronuncia una de las sentencias más, digamos, escandalosas a favor de los publicanos y prostitutas y pecadores. No porque el Señor apruebe, digamos, su pecado, sino porque está mejor dispuesto a acoger el evangelio, ellos a acoger el evangelio y cambiar sus vidas de pecado para llevar una vida de gracia. Esta reflexión, digamos, o exhortación de Jesús nos debe de llevar también a nosotros a trabajar duro en la viña, a dar frutos y participar de ella o de esta gran fiesta como es el reino de Dios. Pero dicha invitación, hermanos y hermanas, necesita de nuestra respuesta personal, porque no basta con que nos hayan bautizado, digamos, desde niños, porque es un camino que pasa por el corazón y la vida de cada persona. En resumen, quiero decir que es una decisión personal. Como decíamos en la charla pasada, es una decisión personal, una opción personal. Nosotros como cristianos ya no podemos vivir, decíamos, con una fe prestada. Muchos teólogos nos hablan de que el catolicismo sociológico
va a ir desapareciendo poco a poco, porque yo ya no puedo vivir con la fe de mi abuelita. Ya soy una persona adulta y debo de dar también respuestas adultas. Tengo que tener una convicción de adulto, no una convicción de niño. Por eso dice San Pablo, cuando yo era niño pensaba y actuaba como niño, pero ahora las cosas de niño las dejé atrás. Ahora soy un adulto y debo de pensar como adulto. Entonces la palabra de Jesús, digamos, debe de calar. Vamos a usar esa palabra, calar hondo en nuestro interior, porque Él está denunciando también nuestra incoherencia, como dice el Evangelio de hoy, que no sirve de nada el poder decir sí con los labios, sí con nuestra manera de actuar en nuestra vida, no va de acuerdo a las palabras que el Señor o que nosotros mismos también pronunciamos, porque lo que digamos, lo que proclamemos, podrían ser palabras vacías, porque lo ideal, hermanos y hermanas, no es decir no y luego cumplir como poco, lo es decir sí y luego no cumplirlo. Lo más ideal en la vida es decir sí, pero ese sí debe ir acompañado por ser, digamos, consecuentes con lo que predicamos, porque Jesús no anda tampoco, como dicen, con medias tintas. Su predicación es bastante contundente, es bastante clara. Es una predicación radical que está dedicada o dirigida a personas del pasado, del presente, pero también del futuro, y que va dirigida directamente al interior de la persona humana, aunque hoy no les guste y la sientan quizás muy fuerte, como la predicación de Juan el Bautista. Muchas veces en el ámbito, digamos, religioso, se ha suavizado el mensaje de Jesús. Algunos casos se ha silenciado, digamos, las grandes propuestas que convulsionan todas las lógicas tradicionales que proponen, digamos, a los que quieren ser discípulos suyos. Imagínense ustedes predicar estas palabras allá en la colonia San Benito, en la Escalón, donde viven toda la gente rica, ¿verdad? O que tienen comodidades. Pues la palabra les debe de incomodar, no les debe. Y hay sacerdotes quizás o ministros que esta palabra a veces o este mensaje lo van suavizando. No, la palabra no hay que suavizarla. Jesús no la suavizó. Jesús se las predicó así como decimos nosotros, a rajatabla, ¿verdad? Si nos damos cuenta entonces, en el Evangelio de hoy nos encontramos con una de esas lecturas de Jesús de Nazaret, cuando dice: los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. ¡Qué barbaridad! Es un reto para los que predicamos, para los que hemos dicho sí al Señor y profesamos una religión cristiana. En pocas palabras, hermanos y hermanas, lo que Jesús nos está diciendo es bastante claro. Tantas veces nuestras prácticas religiosas hacen que el creyente muchas veces se cierre a la novedad, al amor de Dios que salva sin ningún mérito, porque el mérito lo hizo Jesús. Nosotros no hemos hecho ningún mérito para salvarnos, mientras que los hombres y mujeres de este mundo, que no son adeptos, digamos, a la religión, muchas veces terminan siendo más humanos, más solidarios, más justos, más amables y sobre todo más bondadosos que aquellos que dicen que somos cristianos. Por eso, hermanos y hermanas,
hay que estar muy atentos. Hay que ir dejando toda clase de esclavitudes, de comodidades, que muchas veces la institución va tratando de ir construyendo en nuestro ambiente. A veces nosotros mismos vamos trabajando las seguridades para que vivir una vida quizás sin incomodarnos nada, pero muchas veces de espalda a Dios, muchas veces haciendo ilícitos para poder llevar una vida disque digna, pero ante los hombres, pero muchas veces ante Dios no somos dignos, porque todo lo que tenemos muchas veces lo hemos hecho a través de cosas ilícitas. Por eso dice el Señor, no quiero, dice el primero, no quiero, pero después dice aquel hijo se arrepintió y fue. Entonces hoy contemplamos, digamos, al padre que tiene dos hijos. Y dice el primero al primer hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Y el segundo dice el evangelio que hizo lo mismo, pero respondió, voy Señor, pero no fue. ¿Cuánta gente ha aceptado, digamos, al Señor, pero no vive de acuerdo a lo que a su doctrina? Vive de acuerdo a la doctrina del mundo, a los criterios del mundo, no a los criterios que Dios nos ha dado a través de su iglesia. Lo importante no es decir sí, sino obrar. Hay un adagio que afirma que obras son amores y no buenas razones. En otro momento Jesús dará la doctrina que enseña esta parábola, cuando él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7:21, para los que buscan profundizar en el mensaje. O como decía San Agustín, existen, dice, dos voluntades. Tu voluntad debe ser corregida para identificarse con la voluntad de Dios, y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya. Así es, muchas veces, como hemos venido diciendo, nos hemos creado muchas veces una imagen de un Dios que nosotros la hemos figurado, y no de aquel Dios que se nos presentó desde pequeño, que por nuestro falso actuar la hemos desfigurado. Y a veces nos hemos quedado con la imagen de Dios desfigurada por el pecado, por la mala vida que hemos llevado. Entonces, eso tenemos nosotros que corregir. En un lenguaje, digamos, un niño cree cuando obedece, cree, es decir, identificamos la obediencia con la fe. A eso estamos llamados. Tenemos muchos católicos que dicen, yo soy católico, pero me caen mal los curas, me caen mal los obispos. A veces no estoy de acuerdo con el Papa Francisco o con cualquier papa. Y entonces no eres católico al 100%. Sos un católico muchas veces a medias. O eres católico o no eres nada. O asumes con responsabilidad la doctrina católica o no eres nada. Entonces, esta es la invitación a que nosotros estamos llamados. A veces somos católicos, como dicen los mexicanos, remojados. Cuando uno va a México y les preguntan a los mexicanos si son cristianos, ellos dicen, somos tiznados, porque el miércoles de ceniza te ponen la cruz de ceniza en la frente, y somos guadalupanos, porque el domingo estuvimos celebrando, digamos, la advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces ellos son tiznados y guadalupanos en la mayor, digamos, número de mexicanos.
pero no se llaman cristianos. Esto lo digo yo porque yo he platicado con muchos mexicanos cuando he tenido la oportunidad de poder ir, digamos, al Distrito Federal, y hemos platicado con muchos de ellos en la calle, y eso dicen: somos tinados y guadalupanos, pero no cristianos. ¿Cómo está eso? Entonces tenemos que también nosotros, como creyentes, como católicos, asumir la cruz, asumir también la doctrina católica, la doctrina que la iglesia nos va enseñando. ¿Y cuál sería la mejor forma? Estudiar el catecismo de la iglesia católica, un catecismo al gruesor de esta Biblia, Jerusalén, para que nosotros vayamos también instruyéndonos. Y si no, vénganse para acá, a esa parroquia San Antonio, y los vamos también a ir instruyendo. Tengo un grupo de catecúmenos, ya vamos a tener casi un año de estarles instruyendo en la doctrina. Y vieran ustedes qué bonito, ellos ya van reflexionando la palabra de Dios, vamos combinando la doctrina de Jesús a través del catecismo de la iglesia. Por eso, hermanos, los invito a buscar, a unirse a su parroquia para poder crecer y madurar en su fe. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.